Pasado una buena semana, que pues con todo el momento tan convulso que estamos viviendo y como la semana pasada también estuvimos pues evidenciando nuestras dudas, nuestras inquietudes y cómo cada una y cada uno pues analiza este momento crítico, ¿no?, de la historia social de Colombia. Aún así, aun con todas las preocupaciones, pues hayan podido disfrutar en la medida de lo posible y también hayan podido formalizar sus compromisos en la medida en que cada uno decida hacia dónde están dirigidos esos compromisos, siempre con la honestidad, con el respeto y con el espíritu crítico y sobre todo autocrítico que a todas y a todos los comunicadores que estamos acá, finalmente pues no es más que un diálogo entre pares, ¿no?, entre colegas que estamos teniendo, siempre con el trasfondo de la opinión pública, la relación de los medios, de la esfera política y de la ciudadanía, y en ese caso la ciudadanía activa, la sociedad civil, pues podamos también comprender y comprender con esa H intercalada, ¿verdad?, cuáles son los retos que nos confrontan en situaciones como la que vivimos. Más allá de eso, pues lo prometido, ¿no?, y lo que debíamos haber tratado la semana pasada, que fue interesantísima. Yo, más allá de todo el dolor y el pesar de estas situaciones, ¿no?, disfruté mucho nuestra sesión de la semana pasada porque pudimos poner en conjunto análisis y perspectivas muy maduradas sobre esta relación entre la opinión pública, la representación, las formas y mecanismos de persuasión y las estructuras de mediación en Colombia. Realmente fue maravilloso. Hoy vamos a tener entonces, hacemos ese cambio, como les dije la semana pasada, y esta semana les traigo nuestro video sobre comunicación gubernamental, que también está muy relacionada, por otro lado, con el sentir de un momento histórico como este. ¿A qué se refiere la comunicación gubernamental? Precisamente a las estrategias de comunicación de los actores políticos que han alcanzado el máximo nivel de representación, es decir, que han ganado el gobierno, que han ganado las elecciones. Una vez que los diferentes representantes políticos llegan a la representación del poder, ¿qué pasa? ¿Cómo cambia la estrategia de comunicación de un candidato en el momento en que está luchando, en que está queriendo convencer, persuadir a la opinión pública frente a otros candidatos que pueden estar en ese mismo afán, con aquel que llega a la esfera de representación? Bueno, una definición básica de la comunicación gubernamental sería precisamente las técnicas de comunicación de las instituciones como un conjunto de reglas y principios y procedimientos o aplicaciones específicas de la comunicación de intención persuasiva que, con recursos psicológicos e informativos, llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios con el fin de conseguir en estos una adhesión permanente para ejercer y distribuir el poder y realizar el bien común. Esta es una definición de Canel clásica, como ven, del año 99, que nos retrotrae precisamente a su relación con un tipo de comunicación institucional, organizacional, que deviene en formas que tienen que tener en cuenta cuáles son las mejores estrategias para la persuasión, ¿sí? El propósito, obviamente, de esa comunicación gubernamental sería influenciar las agendas periodísticas, por un lado, esa relación con la esfera mediática, los debates parlamentarios en correlación dentro al interior de la propia esfera de representación y, de manera muy significativa, a la opinión pública en la esfera de la ciudadanía o de la sociedad. Por tanto, debe llegar a todos los públicos, ¿sí? Y ese requisito exige un delicado proceso de planificación mediática. ¿En qué se basa la comunicación gubernamental? Como les decía, se basa en los principios de comunicación planteados para las relaciones públicas en cualquier tipo de organización. Groening y Hunt, en el año 84, pues sacan este manual clásico de
digamos, de necesaria consulta, el Managing Public Relations, en el cual se basan la mayor parte de modelos de interpretación y estrategia de comunicación para las relaciones públicas, en el que precisamente en el año 74 pues, presentan 4 prototipos de comunicación que se utilizan en torno a estas estrategias. El primer prototipo, que sería el de agencia de prensa, lo utilizan en gran medida los gobiernos, o denominado también modelo de la publicity, es un modelo de tipo asimétrico de comunicación. Su función es una función persuasiva que se identifica con la propaganda o la manipulación abierta. Quienes utilizan este modelo pues pretenden imponer obviamente su punto de vista y no les importa faltar a la verdad en los mensajes si se comprende necesario. Presionan a periodistas para que publiquen noticias favorables y aparecerá casi siempre complementado con los 2 siguientes modelos que vamos a ver a continuación. Este modelo de agencia de prensa es un modelo que hemos visto mucho estos días, por el cual los medios de comunicación clásica que hemos estado diciendo pues que faltan a la verdad, que desinforman, efectivamente lo hacen, pero lo hacen influidos por una persuasión que puede ser más o menos directa por parte de los agentes políticos de representación. En un primer lugar, porque puede que agentes políticos representativos hayan contactado precisamente a los medios de comunicación de los que estamos hablando para pedirles que por favor sobre una información más o menos sensible lo hagan, digamos, desde la perspectiva oficial, por una responsabilidad de Estado, por ejemplo. Estos son casos clásicos como el que ocurrió pues, en el 11M en España, en torno a los atentados de Al-Qaeda, por los cuales 3 días antes de unas elecciones generales el gobierno entonces del Partido Conservador, del Partido Popular, pues solicitó a todos los medios de comunicación que por responsabilidad de Estado solo difundieran información oficial del Ministerio de Interior, un ministerio que seguía pues, argumentando que estos atentados en los trenes de cercanías de la capital, en Madrid, que dejaron 196 muertos, no habían sido perpetrados por la organización de corte islamista Al-Qaeda, sino por la banda terrorista separatista euskera ETA. ¿Por qué? Porque eso generaba un beneficio político al Partido Conservador, que era visto como el principal, digamos, perseguidor de este tipo de terrorismo, el terrorismo vasco, y por contra, pues el principal causante de que pudiera existir terrorismo islamista en el suelo pues, nacional, en este caso en España, precisamente por la participación, y la activa participación en la declaración en la guerra de Irak del año 2003. Bueno, finalmente los medios hacen caso al Ministerio de Interior, solo difunde su información, pero los medios internacionales empiezan a difundir información que le llega de la propia Al-Qaeda reivindicando el atentado. En esa contradicción, obviamente, pues al final sale muy mal parado el gobierno porque los medios de comunicación al final acceden a esa información y se dan cuenta que les están engañando, y sobre todo la ciudadanía se da cuenta que les están engañando. Hay unas grandes manifestaciones y 2 días después de los atentados pierden las elecciones, seguramente muy influidos por esta mentira. Como les decía, este modelo de agencia de prensa es un modelo que se ha utilizado mucho durante los conflictos del paro nacional, en el que pues las diferentes instituciones de poder presionan a los medios, como les digo, de manera directa, apelando a responsabilidades de Estado o a presiones directas, o apelando a presiones más indirectas de tipo financiación de los medios de comunicación a través de propaganda oficial, el cual es un modelo pues, muy atractivo para los gobiernos y sobre todo muy efectivo en la medida en que la retracción de los espacios de financiación del modelo publicitario todavía hace mucho más presente al agente estatal en estos modelos de financiación de los medios clásicos, con lo cual estamos ante un escenario por el que el gobierno puede presionar de una manera muy efectiva qué tipo de informaciones salen, qué tipo de informaciones se obvian o se ocultan y sobre todo qué orientación tienen esas informaciones. El segundo de los prototipos, que está, como decimos, muy relacionado con este primero, sería el de información pública, también asimétrico, también de una sola vía, y por el que se pretende difundir informaciones objetivas y precisas,
¿sí? Pero seleccionadas y expuestas de manera favorable. No se trata tanto de que se transmita información falsa, pero no se cuenta toda la verdad. Se ocultan, digamos, los aspectos negativos y se refieren solo a los positivos. El modelo de información pública por parte de los gobiernos es el prototipo más utilizado. ¿Por qué? Porque es el que más, digamos, más réditos le puede ofrecer y, sin embargo, menos problemas también le puede provocar. Piensen en el programa que durante más de un año, casi un año y medio largo, hemos tenido de televisión de prevención y acción, en el cual salía el presidente del gobierno, hablaba sobre el buen manejo, la buena gestión de la pandemia, la de cosas y la de toma de decisiones tan efectivas que se estaban llevando a cabo en Colombia, ¿sí? Y por contra, no se hablaba de problemas de situación de salud pública, de problemas de avance de la pandemia, de problemas de otro tipo de problemáticas sociales como las que han hecho estallar el paro, ¿verdad? Y tiene otro beneficio que al ser asimétrico, digamos, total, no, ni siquiera tienen profesionales de la información, periodistas que puedan interpelar ese discurso, con lo cual él directamente suelta un discurso que está muy preparado, que solo da, pues, obviamente, el carácter positivo de la toma de decisiones y oculta, ¿sí? No quiere decir que no sea real lo que está diciendo, sino que hay una parte de la realidad que se omite. Bueno, ese sería el segundo prototipo. El tercer prototipo de digamos, clásico del modelo de comunicación gubernamental sería el asimétrico de doble dirección, por el cual se acude a la investigación social para conocer actitudes y opiniones por parte de los públicos y en el que la comunicación, a pesar de fluir en las dos direcciones, de emisión, recepción, emisión, sigue siendo asimétrica, pues solo se tienen en cuenta los intereses de los gestores de la comunicación y solo estos resultan beneficiados. Es decir, las consultas que se hacen en estos modelos asimétricos se hacen a partir tan solo de los intereses de los propios gestores de la comunicación, en este caso de los gobiernos. Cuando yo hago esa consulta a la ciudadanía es porque quiero resolver si mis intereses realmente están alineados o no con los de la ciudadanía, si la decisión que quiero tomar, si la política que quiero implementar, si los recortes, las reformas que quiero llevar a cabo son realmente o están alineados con los propios intereses de la ciudadanía o no. Entonces, son tres modelos, estos tres prototipos que hemos presentado, que pueden considerarse centralizados, asimétricos, elitistas, ¿sí? Y totalitarios o autoritarios en gran medida, en la medida en que lo que pretenden es imponer un discurso que persuada a la ciudadanía, pero no quieren escuchar obviamente a esa ciudadanía, no les interesa. Hay un cuarto prototipo que no sería, digamos, identificable con los anteriores tres, que es el simétrico de doble dirección, por el cual la comunicación fluiría en las dos direcciones entre entidad gestora y públicos y sería simétrica, produce resultados positivos para ambas partes. Es el típico modelo por el cual no sé, una fundación, una organización no gubernamental, una organización comunitaria, un movimiento social, pues pretende llevar a cabo un proyecto en una comunidad, ¿sí? Pero para ello quiere primero conocer cuáles son los problemas de la comunidad y si es ese proyecto el indicado o sería otro el indicado y la comunidad le dice, no, pues deberíamos cambiarlo en este sentido. Entonces esa organización lo cambia, lo haría y lo implementan entre todos. Entonces ese resultado es una estrategia positiva doble, ¿sí? Para ambas partes, pues se beneficia a la organización que cumple con sus objetivos, que es llevar a cabo el proyecto, y se beneficia a la comunidad, en este caso el público orientado, que digamos recibe el apoyo de un proyecto que realmente está alineado con sus intereses. Sirve en ese sentido al propósito del entendimiento mutuo y es obviamente al menos utilizado en las estrategias de comunicación gubernamental, cualquier tipo de gestión, pero especialmente en los gobiernos, precisamente porque otorga un papel activo a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y es algo que en general las esferas de representación no son, digamos, muy favorables. Estos cuatro prototipos están imbricados por una serie de características además que han venido otorgándole a los procesos o a las necesidades de los procesos gubernamentales de comunicación.
En primer lugar, la característica es la de la comunicación permanente, a partir de, sobre todo, los procesos de eh, masificación o amplificación de la difusión mediática, eh, y en ese sentido, a partir de la multiplicidad de oferta por parte de los medios de comunicación, piensen en años 90 sobre todo, los comunicadores políticos empiezan a darse cuenta que ante tal oferta, piensen antes de los años 80 sobre todo, en la gran mayoría del mundo solo existían canales estatales, ¿sí? En el caso de televisión, por los cuales transmitir sus mensajes. Si ponemos a partir de los años 80 en adelante, la multiplicidad de la oferta privada hace que existan muchas más posibilidades de ofrecer esos mensajes, ¿sí? Y de ofrecer mensajes que, aun siendo similares, puedan tener, digamos, un cariz diferente en la medida en que puedan llegar a diferentes públicos que están también, digamos, cautivos en los diferentes canales, en este caso pues en el ámbito de la televisión, que fue quizá el que más influyó en ese sentido, en la medida en que el discurso audiovisual pues, se impuso como el discurso preeminente de la comunicación política. La comunicación permanente llevaba en ese sentido a la necesidad de estar ofreciendo permanentemente información que pueda ser relevante para los propios medios de comunicación. Obviamente, con el advenimiento y la amplificación y difusión de los medios digitales, esta estrategia todavía profundizó más sus alcances y se convirtió en una comunicación total, en el que prácticamente las 24 horas los agentes políticos están emitiendo información. Esa comunicación además es una comunicación de gestión, por la cual, además de tener que generar una comunicación permanente, continua, tienen que gestionar y generar los temas del día, aquello que, digamos, construye la agenda política y la agenda mediática. En ese sentido es importantísima la relación con los medios de comunicación. ¿Sí? El gobierno debe tener una buena relación, controlar quién va a hablar y de qué tema va a hablar. ¿Sí? No siempre es digamos, lo mejor que el presidente del gobierno hable de todo, y les voy a dejar una serie de vídeos chistosos para que pues, por lo menos se rían un ratico y le quiten peso a esto, pero entiendan cuáles son los peligros de la mala comunicación política. ¿Sí? Cuando un presidente es mal comunicador, pues nos arriesgamos a la exposición pública. Por un lado, a que digamos lo que no queríamos decir, por otro lado, a que digamos algo que puede beneficiar a nuestros adversarios políticos, ¿sí? O por otro, que digamos algo que pueda ir en nuestra contra. ¿Sí? Aunque sea lo que queramos decir, puede que sea lo que no debemos decir. En ese sentido es importante saber cómo cerrar el significado de los discursos, porque a veces un discurso que queda abierto puede ser el mejor arma arrojadiza para los, digamos, actores que se opongan en ese sentido a nuestro gobierno. A esto, digamos, podemos aterrizarlo en una serie de estrategias y técnicas para la comunicación de las instituciones que se centrarían en las 4 que ven acá listadas: la técnica de cesión de la información, el ocultamiento, la escenificación o la comunicación persuasiva. La primera de ellas, la cesión de la información por parte de los gobiernos, es, digamos, una cesión que debe adecuarse a los criterios de noticiabilidad. Cuando yo quiero ceder información a medios de comunicación para que, digamos, construyan una noticia que favorezca mi perspectiva, tengo que tener muy en cuenta que los medios de comunicación, lo más normal es que prioricen una serie de criterios, como son los criterios de noticiabilidad que ya hemos estado hablando anteriormente. Entonces, depende de si pongo el énfasis en lo actual, lo inmediato que es la información, o la magnitud o la proximidad que esa información tiene con lo que pues, propugna el medio, la espectacularidad, el carácter de la fuente informativa, que es algo que normalmente los gobiernos juegan mucho con ese carácter oficial, ¿no? La exclusividad, que esa es otra, entrevista exclusiva con el presidente del gobierno, con el ministro tal. Algo que era mucho más efectivo antes, porque ahora ya todos estos actores cuentan con sus canales de comunicación, que sobre todo están en Twitter, pero bueno, ya saben, ahora mismo, no tanto los presidentes, pero sí los candidatos tienen todas las redes sociales, y están en Instagram, y están en TikTok, que también hacen cada barra basada bestial, en fin.
En ese sentido, necesitamos una relación estable y fluida con los medios, ¿sí? Que esté marcada por la regularidad del contacto. No vale que nosotros un día acudamos al medio de comunicación después de 3 años para decirle, tomen esta información. Seguramente el medio no va a querer hablar con nosotros porque los hemos ninguneado hasta ese momento. Adelantarse a las necesidades de los periodistas antes que los propios periodistas empiecen a indagar, ofrecerles información que se adecue a esos criterios de noticiabilidad. Aprovecha el momento de los hechos noticiosos para dar otras informaciones que interesen. Si están hablando de algo que no queremos que hablen, ofrecer información que pueda ser jugosa para que, digamos, esa información eh, sí, desplace a la información que puede ser negativa para nosotros como gobierno, conocer los ritmos informativos, no saturar de información tampoco a los medios, porque obviamente mucha de esa información se va a perder, la van a obviar, se van a quedar solo con lo principal, y las reuniones de coordinación obviamente de la oficina de comunicación con los medios de comunicación para conseguir establecer esa relación, ¿sí? Eh, una segunda estrategia que sería de ocultamiento de información con diferentes técnicas. La primera, la mentira inadvertida, ¿sí? Es decir, mantener desinformados a nuestros jefes de prensa para que en ese punto cortemos el eslabón que se relaciona con los medios. Es decir, los jefes de prensa no tienen que mentir, ¿sí? Porque no conocen esa información. Nosotros no tenemos que mentir a los medios porque no le hemos pasado la información a los jefes de prensa, con lo cual es una mentira inadvertida. La confusión intencionada, que tiene que ver con esa suavización del lenguaje, ¿sí? Cuando en vez de decir crisis económica, los políticos hablan de desaceleración, por ejemplo, cuando quieren ver en una crisis una oportunidad, ¿verdad? Cuando en vez de hablar de estamos yendo al pico de contagios de COVID, pues se dice que eh, estamos manteniendo un ritmo, digamos, menor que el de nuestros vecinos en contagios. Es esa confusión intencional en la que queremos suavizar la información que estamos dando. La neutralización de la información negativa, que es acompañar una mala noticia de una buena noticia con una buena noticia, ¿sí? Eh, no, es claro, todos estos errores o todas estas estrategias, precisamente en la gestión de la comunicación de crisis, de esta crisis de pandemia. Eh, los contagios están subiendo, estamos yendo hacia un pico, hay tantos muertos, cada vez hay más muertos, cada vez hay más contagiados de mayor gravedad, pero llegaron 2 millones de vacunas, ¿sí? Pero estamos creciendo en los niveles de vacunación, pero ya queda menos para salir de esto. Esta es la estrategia de neutralización de la información negativa. Por otro lado, las sesiones off the records, traer a un periodista, ¿sí? Y hablarle por debajo, digamos, de una manera informal, de una manera no oficial, ¿sí? Y contarles ciertas informaciones sin que sea, digamos, o sin que pueda listarlo como fuente oficial. La cortina de humo, que sería la creación de una noticia de la nada para desviar la atención, como por ejemplo en algunos casos ha sido muy efectivo el presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que ante una manifestación por parte de los pensionados, cuando hubo una reforma que le quitaba poder adquisitivo a los pensionados en Bolivia, pues él salió en un partido de fútbol y le dio una pata de sus partes al rival. Con lo cual es algo tan ridículo, pero que se convirtió en una información tan actual, tan llamativa, ¿verdad? Que cumplía con muchos de los criterios de noticiabilidad, que logró en gran medida desplazar la noticia que era más relevante y que iba a ser la que abriera las cabeceras, ¿verdad? Desvió la atención. Y por último lugar, las filtraciones, es decir, la cesión de información parcial, prematura y desautorizada, ¿verdad? Que filtra precisamente con una intencionalidad política. Cuando en Colombia se filtra, por ejemplo, al movimiento social el contenido de la reforma de la sanidad, de la salud, ¿verdad? Se hace con una intención política concreta, que seguramente quiera pues, acabar con esa reforma, o cuestionar esa reforma o cuestionar a los agentes que están detrás de esa reforma. No quiere decir que todas las filtraciones sean malas, todo lo contrario, estamos viendo que pueden ser buenas para la opinión pública. Esas filtraciones normalmente suelen darse por rivalidades políticas entre representantes y esto ocurre muchas veces y es muy común.
Las filtraciones, como decimos, pues pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de préstamo, con el fin de que el periodista quede en deuda para imponer determinadas condiciones de cobertura en el futuro. Es decir, mira, me convierto en fuente tuya, ¿sí? Yo te voy a dar información eh, de manera exclusiva y información muy relevante por parte del gobierno, pero a cambio tú vas a, digamos, enfocarla en una perspectiva en concreto, vas a ser favorable a mis intereses. En un segundo lugar, como decíamos, una filtración política relacionada con una determinada medida para provocar una reacción a favor o en contra, como lo que estábamos hablando ahora. Filtración personal también puede ser lo mismo en el mismo caso, para dejar mal parado un cargo o forzar su dimisión. Se me ocurre un ejemplo también en Bolivia, por el cual a uno de los prominentes líderes aymaras, que se llama Félix Pazzi, que estaba surgiendo como una figura política que podía cuestionar la hegemonía de Evo Morales dentro incluso de su propio partido político, pues casualmente una de las noches de viernes allá en La Paz, un día que salía de la oficina con un par de copas de más, agarró el carro y en una de las curvas que bajan hacia el sur, pues le encontró la policía, ¿sí? Para hacerle un control de alcoholemia, acompañada de todas las televisiones prácticamente de cobertura nacional, ¿verdad? Había habido una filtración de carácter personal que pretendía acabar con la figura política de este representante. En gran parte lo hizo, pues, digamos, le tocó retirarse a escenarios regionales, precisamente lo que se pretendía con esta filtración. O, en último lugar, algo también muy común, el globo sonda, que consiste en revelar una propuesta que está bajo consideración con el fin de probar su viabilidad. Generalmente, pues se hace para dinamitar una propuesta, pero a veces se hace también por parte del gobierno para conocer cuál es el sentir de la ciudadanía. Esto es lo que ocurrió seguramente con... Obviamente esto no lo podemos certificar nadie, solo quien filtró la información, pero seguramente esto es lo que ocurrió con la reforma tributaria. Se filtra, ¿verdad? Y es, pues como decíamos, la gota que colma el vaso de la ciudadanía, se filtra precisamente con alguna intencionalidad, ya sea la de sondear la posibilidad de llevarla a cabo, ya sea, lo más seguro, la de dinamitar la propuesta de su reforma. La escenificación, que es otra de las estrategias eh, llevada a cabo a través de la organización de eventos, pues puede ser a través de notas de prensa, una alerta mediática sobre un acontecimiento próximo, más breves que un comunicado de prensa, y se utilizan pues habitualmente tan solo para convocar a un evento teniendo un formato de invitación, en el que se debe incluir pues lo que estamos viendo acá. Esto es un formato, un modelo clásico, los datos de contacto, quién convoca, qué es lo que se convoca, cuándo y dónde. Básicamente los datos es más fundamental, más básicos. El comunicado de prensa, que se redacta como un artículo de noticias de una o dos páginas, ¿verdad? Dividida como forma pirámide invertida, o la hoja informativa de antecedentes que suele acompañar al comunicado de prensa y facilita información sobre el tema determinado sobre el que se esté hablando, que ya puede tener varias páginas, son anexos, ¿verdad? Con párrafos incluso señalados por indicadores para ayudar todavía más a la filtración de la información para el periodista. Este sería el formato de comunicado de la prensa de, digamos, de la nota anterior, en el que, como vemos, ya tiene un poquito más de información sobre lo que se va a tratar. Y este sería un modelo de nota informativa en el que, como decimos, se van añadiendo todavía muchas más informaciones relevantes para comprender ese comunicado. Por otro lado, la organización de eventos en torno a ruedas y conferencias de prensa, que tienen que tener un ritmo regular, que se convocan solo cuando hay buenas noticias, cuando hay una cuestión conflictiva también, para, digamos, ofrecer una imagen de transparencia informativa, como han visto, por ejemplo, que se convocó esa rueda de prensa por parte de Iván Duque cuando se anunció el retiro de la reforma tributaria, ¿verdad? Y pues algo que, digamos, tendría una lectura dual. Buena noticia, en la medida en que se supone es una buena noticia para la opinión pública, ¿verdad? Entonces el gobierno, aunque sea retirar una reforma propia, aunque puede ser paradójico, lo presenta como una buena noticia. Y también por ser una cuestión conflictiva, porque es algo que nos llevó a un escenario de conflicto. Las ruedas de prensa solo suelen durar entre 10 y 15 minutos y sin declaración inicial.
Obviamente esto no fue una rueda de prensa, esto fue una declaración más bien, porque no hubo preguntas por parte de los periodistas, ¿verdad? El tema, en todo caso, cuando hay intervención activa de los periodistas, eh, digamos, se acompaña de un dossier con información adicional, o los conocidos como media kits, depende del peso institucional, también pues el digamos, personaje que va a hacer parte de esa rueda de prensa. Es importantísimo tener en cuenta el manejo de las preguntas y la hora de la convocatoria para que no, digamos, se convoquen en horarios que puedan ser conflictivos. Piensen, por ejemplo, horarios donde hay partidos de fútbol, que parece una estupidez, pero que normalmente convocan en gran medida el interés de muchos periodistas, en la medida en que es una noticia que es relevante para la opinión pública, o eventos de tipo, digamos, especial, o ruedas de prensa que se han convocado por otros actores que pueden también tener mucho peso, en fin. Las comparecencias institucionales, que es lo que estábamos diciendo, se parece a la rueda de prensa, pero sin intervención de la prensa o de los profesionales de la información, como el ejemplo que estábamos dando. Eventos especiales, discurso, declaraciones, entrevistas, todos esos formatos pueden hacer parte. Y por último, la publicidad institucional, que es la denominación genérica de los mensajes que el gobierno dirige a los ciudadanos el ejercicio de su función ejecutiva en cuanto a responsables últimos de la Administración General del Estado. Y normalmente se aprovechan no solo para, digamos, ejercer un trabajo de transparencia institucional, por el cual se dice pues cuánto se ha gastado en una obra, en cuántos meses se ha realizado, cuántas personas estaban ahí, cuál es el número de ejecución de esa obra, etcétera, sino para hacer una propaganda del propio representante institucional diciendo lo bien que lo está haciendo, miren cuántas cosas hacemos nosotros en comparación con otros, si nos votan a nosotros vamos a seguir haciendo todas estas obras, ¿no? En ese caso, pues normalmente hay un plan anual de publicidad y comunicación institucional que debe contar pues, con diferentes apartados, objetivos, costos, periodos de ejecución, herramientas, destinatarios, organismos, entidades, etc. ¿Cuáles son, en ese caso, las tendencias o los nuevos paradigmas? Bueno, por un lado, sutiles mecanismos de control del periodismo, ¿verdad? A través de lo que decíamos, la publicidad oficial o pauta publicitaria, que en muchos casos se ha aumentado, por un lado se incrementa el presupuesto para la pauta publicitaria, en algunos casos de América Latina, más del 200% durante los últimos años. La conexión con la figura de los periodistas empresarios, como llamamos, desde los años 90, aquellos periodistas que con el apoyo de diferentes actores políticos logran gestionar y controlar precisamente la gestión de algunos medios de comunicación y por tanto controlar la línea editorial de esos medios. El pago directo a los periodistas, algo que también es muy común, sobre todo en periodismo de región. El trueque de entrevistas o publicaciones a cambio de más pauta. Méteme una entrevista, una declaración mía y te voy a dar más plata al medio. O el manejo político y la discrecionalidad a través de los beneficios para medios afines, ¿sí? Como los ejemplos que vemos aquí abajo, para que no vean que no todo es, pues, o sea, no es una cuestión ideológica, ¿no? Aquí se ocurre más que nada por el diseño institucional. Esto es un ejemplo paradigmático en el que la crisis, en plena crisis, digamos, financiera, en el momento más duro en que estaba ocurriendo en España, pues el presidente entonces del gobierno, Mariano Rajoy, del Partido Popular, decidió cancelar las ruedas de prensa y empezar, por contra, a ofrecer declaraciones, o sea, convocaba ruedas de prensa, pero lo que llevaba no era el presidente, llevaba una televisión de plasma en la que había una locución presidencial, se apagaba la televisión, dos señores se llevaban la televisión y no había posibilidad de réplica. Bueno, los monólogos presidenciales, como hemos estado viendo, algo que durante la primera década de los 2000 fue fundamental en gran parte de los países de América Latina, y no hablamos solo de los países de la habla rosada, como pues, el caso de a lo presidente con Chávez, o el programa de Lula Silva en Radio Brás, sino también, por ejemplo, con la retransmisión por parte del canal estatal acá en Colombia de la Junta de Acción Comunal de Álvaro Uribe, en el cual pues regalaba neveras y cosas así, ¿no? Y le montaba la cocina a las señoras en las veredas, algo un poco a lo Laura Bozzo.
la no utilización de las conferencias de prensa, como decíamos, ¿sí? El atril del asesino, es decir, sin ser preguntado, lo que hizo Iván Duque el otro día. Yo doy mi alocución, si ustedes quieren vienen, pero no hay preguntas, y si no, directamente les paso el vídeo de esa alocución para que ustedes lo pongan. En ese caso, muchas veces lo que se utilizaba, y esto era, pues, agentes como Evo Morales ha sido experto en ello, para evitar las preguntas de los periodistas, lo que hacían era recabar informaciones que pudieran ser comprometedoras de los propios periodistas. Es algo que suena un poco a la mafia, ¿no? Pero ocurría que durante las alocuciones de prensa, si a los presidentes no les hacían preguntas que les resultaran cómodas, la respuesta era: usted me pregunta esto, usted que no le pasa la pensión a su mujer hace tantos meses, usted que tiene las deudas en no sé qué banco, y usted que ha sido declarado moroso, usted que le han visto ponerle los cachos a su mujer, así, ese tipo de argumentos, ¿no? En fin. Por otro lado, esa transmisión de discursos por cadena nacional que, como decía, pues se retoma en principios de los 2000, obviamente con un alcance muy concreto y muy amplio, y que hoy, con la pandemia, también se hace un elemento muy jugoso, se hizo un elemento muy jugoso, y obviamente el presidente, que antes era el telepresidente, o los programas de radio y televisión, que como digo, pues fue un fenómeno muy interesante acá en América Latina en la primera década de los 2000, retomada ahora por el tema de la pandemia, se ha convertido en el tuit presidente, ¿sí? Como todos estos gobiernos también utilizan esa posibilidad de las redes digitales para tener un canal permanente de comunicación unidireccional, por el cual ellos pueden solo decir lo que les interesa sin tener miedo a réplica, porque a la medida en que haya comentarios que no les interesan, los borran y listo. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. Bueno, eh, todo esto también a través de una hegemonía comunicacional, con redes de comunicación articuladas, como ha ocurrido en la gran mayoría de los países de América Latina durante la última década, y que hoy en día, como decimos, pues digamos, tiene públicos diferenciados. Por un lado, estos públicos, digamos, de los telepresidenciables, por eso es que a Iván Duque le interesa todavía tener su programa de presidente, ¿verdad? No de los presidentes, era el de Chávez, de, ¿cómo es? Prevención y acción, ¿no? Obviamente ahí pues se habla de todo menos de la pandemia, se habla sobre todo del éxito de la gestión de la cartera de Iván Duque, y eso está orientado sobre todo a los públicos que no están en las redes sociales, sobre todo más útiles para este tipo de transmisiones, que es Twitter. Twitter es una red muy elitista en la que solo digamos, un grupo minoritario de colombianos está presente, entonces la mayor parte de la población sí va a ver la tele, y si yo convoco a todas las televisoras a la misma hora, pues la mayor parte de la población que ve la tele en ese momento va a estar atenta precisamente a mi alocución. Entonces, eso por un lado, pero también Twitter, como decíamos, en la medida en que eso otorga pues, un espacio muy jugoso de autobombo, ¿verdad? De autorrepresentación de lo que quiero yo, o de cómo quiero construir mi imagen, mi identidad pública para persuadir a la opinión pública. Bueno, estas son todas las estrategias de manera muy resumida, pero no quiero llevarles más tiempo, ya llevamos casi 40 minutos. Entonces lo voy a dejar acá y voy a acompañar este vídeo hoy de otro vídeo que bueno, es del año pasado, ¿verdad? Pero ustedes pueden utilizar sobre todo para conocer construcción de indicadores de audiencias de los medios de comunicación, y sobre todo herramientas por las cuales se puede analizar la opinión pública. Entonces son dos cosas que les pueden ser muy útiles para el planteamiento de los trabajos finales, que también les voy a ubicar la tarea ya esta semana. Entonces, yo les voy a dejar todo esto acá, va a haber un foro, obviamente, y la próxima semana tendremos una clase sincrónica por la cual pues nos veremos, haremos un cierre de la asignatura y dedicaremos también un tiempo de esa sesión a resolver sus dudas sobre el trabajo final que hay que entregar pues esa última semana de mayo que tenemos ahí, que sería la siguiente, la subsiguiente semana, no la próxima sino la otra, ¿verdad? Entonces sería para el 26-27 de mayo que tendríamos que entregar el trabajo final,
Así tendríamos pues esa sesión también para aclarar dudas. Trabajo es trabajo grupal, ya lo saben, el formato es libre, se trata más de, digamos, construir un espacio de análisis de la opinión pública donde confluyan todos los conocimientos que hemos venido trabajando todas estas semanas desde enero y sepan aplicar ese análisis a un fenómeno pues específico de la opinión pública que imagínense tienen para aburrirse, pueden elegir el que quieran. En fin, eso sería todo. Estén atentos al foro, que habrá foro esta semana para que también puedan contestar. Y cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, ya saben, yo estoy muy pendiente a todo ello. Les deseo muy buena semana y nos vemos el jueves que viene.